Y ahora lo que la espiritualidad está pidiendo de nosotros, lo que para mí el universo, el todo pide de nosotros ahora, es que podamos comenzar a pasar al siguiente paso, que es darnos cuenta que Dios está en todo, siempre, todo el tiempo, sin excepción. O sea, está en mí, está en ti, está en quien está escuchando, está en la silla que me sostiene, está en la cámara que está grabando esto, en el computador o en la televisión donde está viendo esto. En cualquiera de esos lugares Dios también está. Y para eso necesitamos tener una experiencia que sea más profunda y que no vaya tan arraigada en nuestra personalidad o en nuestra identidad, ir más allá de lo que la mente comprende y entiende que somos, porque en el fondo esta idea de que todos somos Dios, para experimentarla requerimos de que nuestra mente esté tan en paz y tan en un lugar sin juicios, por así decirlo, que nosotros podamos experimentar a la no separación constantemente. Hay muchas formas de llegar a esa no separación. Para mí la canalización es un primer paso para llegar a esa no separación, y poco a poco, a medida que uno trabaja el corazón como órgano de percepción espiritual, puede ir llegando a ese punto de no separación. Pero es un trabajo, y en el fondo yo no creo que haya nadie que esté completamente iluminado y tenga todo absolutamente resuelto. Es un camino y un proceso de desapego de la personalidad y también de conexión con todo lo que hay en todo momento, y que se puede sentir cuando uno lo experimenta. Es súper rico. Lo hemos vuelto también súper buenos creadores de ese tipo de experiencias por un segundo o por unos minutos, pero nos cuesta mucho mantenerla, porque el mantenerla implica un trabajo e implica ir hacia un punto de madurez que de otra forma es muy difícil de sostener. Para mí, cuando hablamos de la espiritualidad hoy, requiere de que seamos espiritualmente maduros, de que nos desapeguemos de las estructuras de lo que otros dicen que debería ser, o de las estructuras de cómo se supone que es la espiritualidad, para poder sentirla dentro de nosotros. Igual como nosotros nos despegamos de nuestros padres para crecer, y nos va a tocar en algún momento irnos de su casa y tener que pagar nuestras cuentas solos y todo eso, la espiritualidad implica también lo mismo, tener que desapegarnos de la estructura y empezar a crecer solos y adentrarnos en el mundo interno, que es lo espiritual, porque es un mundo siempre interno, nunca ha sido externo. Un muy buen primer paso es aprendiendo a conocerte y reconocerte lo que eres, las falencias que traes, las emociones que tienes. Ese es un muy buen primer paso. Otro buen primer paso, para ir un poquito más profundo ya, es comenzar a trabajar los juicios, de intentar no hacer juicios y empezar a lograr observar las cosas por lo que son. Eso implica que todo lo que sucede o todo lo que tú estás viendo, intentar no enjuiciarlo. Nosotros enjuiciamos para bien y para mal, y cuando decimos juicio en un principio siempre nos identificamos o se nos viene a la cabeza la idea del juicio como algo malo o hacia lo negativo, pero también los juicios hacia lo positivo también desequilibran y también nos hacen mantenernos en la dualidad en vez de lograr ir a la unidad, que es la espiritualidad. La espiritualidad nos lleva al punto, cuando reconocemos que Dios está en todo, o que el Espíritu está en todo, en que nos damos cuenta que funcionamos en una unidad plena siempre, todo el tiempo, y no en separación, no en dualidad. Entonces, cuando nosotros somos capaces de dejar de emitir juicios, lo que hacemos es que logramos llegar a ese punto de equilibrio, a ese punto donde podemos estar tranquilos, donde no cargamos nada ni de negativo ni de positivo, y entonces podemos dejar de trabajar en la dualidad. El juicio lo hacemos siempre desde nuestra dualidad, desde donde nosotros estamos observando y asumiendo que el otro está separado de nosotros, cuando en realidad siempre está junto a nosotros y siempre forma parte de la misma realidad, y nunca nada está separado de nada.